Gloria Espantos, en vivo y en estéreo, una vez más, después de haber pasado por un bajón existencial que casi acaba conmigo. Estoy de vuelta para una segunda parte de Leyendas en la Coctelería, según mi criterio, obviamente. En esta segunda parte voy a intentar ponerle un poco más de amor que en la primera, porque en la primera parte, que fue la de Don Beach, en realidad no fue un video en específico para subirlo, sino que fue un recorte rejuntado mal encima, que me quedó espantoso. No le tengo mucho amor a ese video, pero que no pienso borrar por mera melancolía. Entonces, ¿quién fue Constantino Rivalagua Bert? Este capítulo de Leyendas me encanta porque reúne tres de mis cosas favoritas dentro de la coctelería. Si bien no se las voy a spoilear ahora, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Constantino nació en España, precisamente en Garona, en 1888. No fue bartender desde siempre, él amaba la pesca. Es más, uno de sus apodos antes de emigrar a Cuba fue el rey de la pesca. Se la pasaba en su barcito, en su botecito pesquero, quise decir, y quien le dio una facilidad para entrar al mundo de la gastronomía en general fue su padre, porque él tenía un bar en donde ahí fue que Constantino eh, se adentró, digamos, empezó a tener más libertades con las bebidas. Esta pasión por las bebidas que tenía Constantino, sumado a su posterior viaje a la isla de Cuba, fue lo que catapultaron, digamos, su destino, porque allá en Cuba fue donde consiguió su evento canónico, por así decirlo, en donde consiguió trabajo como mozo en, y me pongo de pie, La Floridita. La Floridita es un bar emblemático dentro de la coctelería. Es más, debería tener su propio leyendas, porque así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos de la coctelería, todas las historias de la coctelería, de alguna u otra forma caen en La Floridita. Este pintoresco bar de La Habana abrió sus puertas en 1817 bajo el nombre de La Piña de Plata, con su barra de caoba tradicional, en donde se servía clásica comida cubana tradicional. También había música en vivo, en donde se destacaba el jazz y el blues, muy típico de los bares así de la isla. Este lugar por muchos años fue el punto de encuentro no solamente de los que vivían en la isla, sino de diferentes artistas y personalidades famosos, en los cuales se destacaba Ernest Hemingway, el escritor de El hombre y el mar, quien tuvo un muy importante papel dentro del bar, pues ya que con Constantino Rivalagua justamente en el futuro crearon juntos el daiquiri. Pero para esto todavía falta, porque nos habíamos quedado en que Constantino era un simple mozo recién contratado en La Floridita, y así lo fue durante 4 años, en donde se abocó completamente al bar. Sabía que levantar un plato, él estaba; sabía que lavar ese plato, él estaba, y asimismo fue esto lo que le permitió entrar en la barra, porque cuando se necesitaba un personal de barra, él era el primero en la lista. Le daba todo su amor, le daba mucha importancia, no era simplemente, ay, como yo no soy bartender, hago todo así nomás. No, seguía una estructura a la perfección. Era una persona muy dedicada no solamente a la combinación de tragos, a la combinación de sabores, sino a el orden que se seguía en la barra, y la forma de trabajar era una forma estructurada, seria y muy dedicada, no solamente profesional, sino que con mucho, mucho amor. Constantino amaba tanto lo que hacía, no solamente de forma general, sino que también ahí en La Floridita, que se terminó convirtiendo en su segundo hogar. Tan así que cuando pasaron problemas económicos particulares dentro del bar, él decide, después de haber sido empleado 4 años, comprar el lugar y así hacerse cargo completamente del bar. Permaneció trabajando en el lugar durante 50 años, de los cuales 50 años fue el bartender del lugar. Atravesó por muchas cosas con La Floridita. Una de ellas fue la invención del daiquiri junto con Ernest Hemingway, como ya les había adelantado, en donde mezclando limón, almíbar y bacardí carta blanca crearon el trago favorito de el escritor, en donde de acá nació la famosa frase que él decía: el mojito en la bodeguita y el daiquiri en La Floridita. Y sobre Ernest Hemingway hay un dato curioso sobre él, no tan revelador porque ya es como más de público conocimiento, y es que hay una estatua en conmemoración a su persona, que justamente es él mismo, es la representación de él mismo, sentado en el banco en la esquina de la tradicional barra de caoba, en donde él solía sentarse.
Constantino, al haber trabajado muchos años en la Floridita, una de las cosas que atravesaron juntos con el bar fue la ley seca. Durante la prohibición, él seguía trabajando en la Floridita y como ya vimos en anteriores videos hablando de la ley seca, cómo estaba prohibida la venta y el consumo de alcohol dentro del territorio de los Estados Unidos, lo que hacían los pudientes era irse del país a emborracharse. Por ende, Cuba, que estaba bajo la tutela de los Estados Unidos en ese momento, fue el gran Las Vegas del Caribe, en donde ahí se iban a emborrachar, hacían un tour de bares, en esos tours de bares estaba incluida la Floridita, por ende tomó demasiada popularidad y por consiguiente Constantino también tomó demasiada popularidad, no solamente entre los que iban a emborracharse, sino entre los que le tenían respeto a la trayectoria que tenía como bartender, porque esta buena fama que empezó a generar el boca a boca de las personas que volvían al territorio de Estados Unidos, de que no sabes lo bien que tomamos en la Floridita, no sabes lo bien que nos atendió el bartender, y así no solamente obviamente atrajo la atención de aquellos que querían ir a probar y conocer y etcétera, sino que también la atención de todas estas personas que se querían dedicar a la coctelería y empezaron a tener como norte, como referencia al trabajo de Constantino. Y esta parte de Constantino empezando a hacer referencia es una de las partes que más me gusta de la historia de Constantino, porque con él se instala, digamos, la forma meticulosa que tenía Constantino de trabajar. Él, de por sí, era una persona meticulosa, entonces él trasladó esto que antes solamente se usaba en las cocinas, de ser preciso, calculado, de que cada cosa tenía que estar prolija, bien medida, y todas esas cosas que por ahí en otras partes del servicio, en la gastronomía misma, no se tenían mucho en cuenta. La barra era una de esas áreas que estaba un poco descuidada, por así decirlo. Si bien se le daba un poco de importancia, no se le daba la importancia que se le daba a la cocina, que cada plato tenía que estar de cierta manera, y si no, como que el punto fuerte siempre fue la cocina, no solamente acá en la Florida, sino que en un montón de lugares. Entonces se dejaba un poco de lado, digamos, el profesionalismo dentro de la barra, y Constantino acaba de alguna manera con eso. Y lo que más me gusta es que fue de manera inconsciente, o sea, él traslada su personalidad, que era esa forma de trabajar, a su trabajo. Entonces, los pequeños bartenders que empezaron a imitarlo, o sea, imitarlo no lo digo en el mal sentido, lo digo en que, bueno, a ver cómo trabaja esta persona, voy a aprender a esta persona. Entonces ahí fue como fueron absorbiendo también su manera de trabajar más allá de lo que él hacía. Y lo curioso de esto, a pesar de que era una referencia y lo tenían como referente dentro del mundo de la coctelería, él no fue como tal profesor en sí de forma directa. Obviamente era el jefe de barra y enseñaba mucho, capacitaba a sus empleados, pero así como tal profesor no lo fue tanto. Sí tuvo un pupilo que fue Miguel Boas Parera, que fue el dueño, bueno, el posterior dueño, obviamente, de Boadas de Barcelona cuando él volvió a España. Y la otra persona que ya hemos conocido, que es Víctor Bergeron, Trader Vic, que a fuerzas fue el aprendiz de Constantino porque él quería instruirse en el mundo de la coctelería para poder hacer coctelería Hickey y ser rival de Don Beach. Entonces viajó hasta La Habana y a fuerza se metió dentro de la barra de Constantino. Entonces, para finalizar, ¿cuáles eran estos puntos que dije que tenía esta historia que me gustaban? Uno, era la coctelería Tiki, obviamente, porque él fue quien enseñó a Víctor Bergeron. Dos, Bacardí, que son las cosas que saben que amo. El daiquiri fue creado con Bacardí carta blanca. Y tres, la Floridita, que es bar emblema de la coctelería. Entonces, pensamientos finales con respecto a Constantino Ribalagua. Yo lo admiro muchísimo y lo adoro, realmente es una de mis grandes referencias dentro de la coctelería, más que nada porque hoy en día estoy sufriendo una disyuntiva con respecto a mi carrera, porque pienso, estoy exagerando demasiado, o sea, estoy viviendo en un momento en la coctelería en donde nadie se toma en serio, todo es la coctelería como despectivamente, y todo esto nuevo de no somos bartenders, somos mixólogos, y un montón de cosas que están pasando que me hacen pensar que la desencajada seré yo. O sea, yo estoy la que estoy exagerando, yo me tomo en serio la coctelería cuando no tendría que tomármela en serio. Y después
tengo esta biografía, esta historia de un coctelero que profesionalizó el trabajo en barra, que se puso los pantalones y dijo, es un trabajo, me lo voy a tomar como tal, voy a ser meticuloso igual que cualquier otro trabajo, voy a ser ordenado como cualquier otro trabajo y no sentir vergüenza, el decir, la verdad es que es un trabajo, como cualquier otro, y me lo voy a tomar en serio, porque es un trabajo serio. Más allá de que trabajas con alcohol y que vos estés trabajando en la fiesta, no significa que tu trabajo sea una fiesta. No sé, no sé bien si lo expliqué bien, pero saber que hubo alguien grande, mega grande como lo fue Constantino, que piense igual que yo, que piense que es un trabajo serio, que es un trabajo profesional, que somos personal de barra profesional, me calma un poco, me hace sentir no tan desencajada con la línea de pensamiento que tengo, la manera que tengo de ver la coctelería, la manera también que tengo de vivir la coctelería. Mi manera es esta manera ordenada, la manera que tengo de transitar esta carrera es muy similar a la que él tenía y nada, es por eso que es muy reconfortante. Hoy que estoy re bajón, se nota que estoy re bajón, pero me animó bastante. Así que esto es lo que tenía que decir. Espero no subir el próximo Leyendas de acá a 5000 meses y nada, gracias, adiós.